como decía, son grandes defectos de la pared abdominal, y cuando uno quiere reparar estos grandes defectos, lo primero que tiene que hacer es empezar a pensar si lo que está haciendo o lo que va a hacer en un futuro es algo que necesita de mucha complejidad, tiene que estar muy preparado antes, y de verdad también toda tecnología nueva que vaya a usar, en este caso estamos hablando de mallas, o estamos hablando de técnicas, o estamos hablando de distintos tipos de suturas, o lo que sea, agrafes, o lo que se les ocurra. Todo este tipo nuevo de tecnología, ustedes lo tienen que conocer muy bien. Si uno no conoce bien los elementos que va a utilizar, en general puede salir algo mal en la cirugía. Y en la cirugía no tenemos tiempo de ir para atrás o parar o pedir otro tipo de tecnología, otro tipo de mallas, por ejemplo. Entonces, para empezar, yo quería mostrarles este video que probablemente ustedes lo conozcan, pero... Playing jazz. Playing jazz. Smoothie. Making smoothie. Calendar. No meetings today. Remember, tandläkare at 9:30. Fire off. Fire off. Open door. Door open. Så ska vi sätta en till. Ja. Open door. Wrong voice command. Open door. Wrong voice command. Open. Open door. Repeat that. Open door. I didn't understand that. Please, open door. Play on the floor. Get on the floor. Open the door. Wrong voice command. Error. Here you go. With a rock. Open door. Open door. Higher volume. Higher. Bueno, la idea de este video es pensar que cada uno de nosotros, cualquier cosa que hace, tiene que estar familiarizado con lo que está usando. Este señor tenía la mejor casa, completamente tecnológica, de último modelo, pero no podía terminar de utilizarla porque no la conocía bien. Evidentemente no sabía qué cosas podía pasar. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien todo lo que vamos a usar. Tenemos que estar muy preparados previo a la cirugía de todas las cosas que pueden pasar. Y después, cuando terminemos la charla, les voy a contar algo, una cirugía que me pasó ayer y que pudimos resolverlo por conocer distintos tipos de técnicas. Ahora bien, con respecto a esto es la patología de la pared abdominal compleja, nosotros sabemos que conviene actualmente tener unidades que están dedicadas a la cirugía de la pared abdominal, o por lo menos cirujanos que estén más acostumbrados a este tipo de cirugía. En general necesitamos una enfermedad precisa y tenemos que planificar las cosas. Siempre necesitamos de estudios complementarios, más cuando es una patología compleja, y en general estos estudios complementarios, en especial en lo que es eventraciones, no puede ser que en el 2020, 2021, estemos operando una eventración, una hernia incisional compleja, sin tener una tomografía, porque tenemos que ver exactamente la parte anatómica, tenemos que saber clasificarla, tenemos que evaluar el volumen que hay dentro de esa eventración, dentro de esa hernia, y dependiendo de todo esto, vamos a ver qué tipos de procedimientos preoperatorios podemos hacer. Y acá les voy a contar algunos procedimientos que hacemos normalmente y que ustedes tendrían que estar familiarizados, y si no, empezar a familiarizarse con estos tipos de procedimientos. El primero es el neumoperitoneo progresivo preoperatorio. Es un procedimiento que el que lo describió fue el doctor Iván Goñi Moreno en 1940, es un cirujano argentino de Córdoba, donde él lo describió para grandes eventraciones. Y nosotros tenemos que pensar en este preoperatorio, en este neumoperitoneo preoperatorio, cuando pensamos que hay o pérdida de domicilio, que es cuando vemos que hay como si fuera una segunda cavidad y tiene todo el contenido abdominal o un gran porcentaje de ese contenido abdominal dentro de este saco eventrógeno o este saco herniario, o cuando pensamos que en el futuro este paciente en el posoperatorio
puede tener un síndrome compartimental. Entonces, ahora, hay distintos tipos de eventraciones o distintos tipos de hernias incisionales, y no quiere decir solamente que porque sea grande tenemos que hacerle el neumoperitoneo preoperatorio. Hay distintos tipos de eventraciones que, aunque no son de gran volumen, por ahí se mejoran con un neumoperitoneo preoperatorio, porque ahora después les voy a mostrar las distintas razones, no solamente porque es de gran volumen la eventración cuando no hacemos este tipo de procedimientos. Ahora bien, como ven acá, hay distintos tipos de eventraciones y todas estas pueden verse beneficiadas por el neumoperitoneo. Ahora, hay algunas que sabemos que por ahí no podemos hacer solamente neumoperitoneo preoperatorio o que tenemos que combinarlos con otras técnicas porque son extremadamente grandes y extremadamente complejas. ¿Cuándo tenemos que pensar en lo que es el neumoperitoneo preoperatorio? Y tenemos que preguntarle a las personas, no solamente si tiene gran cantidad de volumen en ese saco, sino tenemos que preguntarle cómo hace para evacuar, si la persona tiene que ayudarse con las manos, o si tiene problemas en la evacuación o en la micción, o tenemos que ver cómo son los movimientos respiratorios de la persona, porque cuando tenemos un volumen o cuando tenemos un anillo de eventrógeno que es muy grande, nosotros vamos a tener muy probablemente problemas ventilatorios, o también vamos a tener problemas en lo que es la evacuación o en la micción, porque todo lo que es la cincha abdominal está alterada. Puede haber disminución del retorno venoso, puede haber también atrofia del tejido cerebral subcutáneo y de la piel, y ahí también tenemos que pensar por ahí en algún tipo de expansión, porque en el postoperatorio por ahí voy a tener que hacer algún tipo de resección de esa piel, y bueno, pensar en si en el futuro va a tener o puede tener una restricción ventilatoria. Si es así, tenemos que pensar en el neumoperitoneo preoperatorio. Obviamente nos valemos del examen físico, como estábamos diciendo, de la tomografía, como ahora vamos a ver, y sí o sí, en este caso, del funcional respiratorio. Yo lo que te pido, Julio, cada tanto me vas parando si es que hay algo que no se escucha bien, ¿sí? Se escucha perfecto. Adelante, doctor, te aviso. Entonces, con lo que es el examen físico y funcional respiratorio, nosotros tenemos que medir, obviamente, el volumen torácico, la capacidad residual, todo lo que ustedes ya saben en lo que es el funcional respiratorio. ¿No? Sí o sí, el neumoperitoneo preoperatorio, progresivo preoperatorio, tiene efectos en la función respiratoria. Entonces nosotros tenemos que ir midiendo durante el periodo que le estamos realizando ese neumoperitoneo preoperatorio cómo es la función respiratoria de este paciente. También tenemos que utilizar la tomografía para valernos de esto, y esto ya lo vimos hace mucho tiempo, ya esto está completamente estudiado con lo que es el índice de Tanaka, donde nosotros sabemos que cuando el volumen dentro de este saco eventrógeno es igual o mayor al 25% del volumen que hay dentro de la cavidad, tenemos que pensar o tenemos que realizar el neumoperitoneo preoperatorio. Y esto es algo entonces que tenemos que ir a la gente de imágenes a que nos midan los volúmenes. Tenemos que aprender a mirar esos volúmenes y tenemos que pedir que en nuestro lugar de trabajo haya alguien que aprenda a medir ese tipo de volúmenes. En general, la gente de imágenes, si no están acostumbrados a trabajar con gente que haga pared abdominal compleja, en general lo que miden son volúmenes hepáticos, o sea que ya saben hacer mediciones de volúmenes, solamente le tenemos que pedir que mida el volumen que hay en el anillo y por ahí nosotros tenemos que ayudar a medirle el anillo nada más. Entonces, ¿qué podemos hacer con este neumoperitoneo preoperatorio? Obviamente tenemos que corregir los problemas que están. Estos problemas pueden ser agrandando la cavidad abdominal, que lo que hace el neumoperitoneo es ir agrandando progresivamente la cavidad abdominal para permitir luego una adecuada introducción de todo el contenido. Después me va a permitir realizar una mejor técnica porque va a estar más distendido a los músculos y va a permitir que yo tenga que realizar por ahí menos complejidad en los músculos o menos descargas, o va a permitir que lleguen más a línea media los músculos porque se fueron distendiendo.
Y obviamente lo que me permite, y porque es otra de las cosas que hacemos, es porque esta distensión de la cavidad abdominal me disminuye el riesgo del síndrome compartimental posterior a la cirugía. El procedimiento es un procedimiento muy simple, fue haciéndose cada vez más simple. Si hay gente más o menos de mi edad o mayor, va a saber que antes lo hacíamos en un procedimiento complejo, donde el paciente se quedaba internado y lo hacíamos con 2 frascos bitubulados, nosotros le decíamos frascos de Buló, 2 frascos bitubulados, y hacíamos pasar aire de uno al otro y el paciente estaba internado. Actualmente lo hacemos solamente con un catéter que colocamos con una guía ecográfica, puede ser de 1 o 2 lúmenes, pero el paciente es en forma ambulatoria. Perdón. La cirugía esta colocación del catéter se hace en forma ambulatoria y el paciente se va y viene cada 2 días a la institución, también en forma ambulatoria, no se quedan más internados. Lo hacemos ahora cada vez que viene con una jeringa, con aire ambiente y, como les dije, con un catéter de 1 o 2 lúmenes. Esto es como lo hacíamos antes, por ahí para algunos los va a traer algún tipo de recuerdo, el paciente internado en la cama, y con los 2 frascos bitubulados hacíamos pasar de un lado al otro Pervinox. Todavía no logro entender por qué le hacíamos con Pervinox, pensábamos que el Pervinox esterilizaba el aire, pero bueno, son esas cosas que uno aprendía y le decían hay que hacerlo así, y se quedaba haciéndolo así. Actualmente, como les digo, no lo hacemos de esa manera, lo hacemos directamente con un catéter de Seldinger, el paciente en forma ambulatoria y con una jeringa con aire ambiente, obviamente con los cuidados de asepsia en el momento de la colocación. No es un procedimiento frecuente, pero sí es un procedimiento que nosotros tenemos que saber hacer, porque hay determinado grupo de pacientes que se beneficia mucho con este tipo de procedimiento preoperatorio. Esto mejora, obviamente, el preoperatorio. Perdón, acá van a... ¿Se esfuerza como para alimentarte? Preoperatorio, el postoperatorio, como uno logra cerrar la cavidad, que no le genere un síndrome compartimental, como ustedes vieron ahí la cantidad de compartimental que tenía en que tenía en el hígado. ¿Para cuándo tenemos que parar? Bueno, la verdad es que es generalmente cuando el paciente tiene molestias, en ese momento paramos la colocación, cuando tiene náuseas, vómitos, cuando empieza con omalgia, cuando hace reflejos vasovagales, en general se dice no superar los 12 milímetros de mercurio. Es muy difícil de evaluar cuánta presión tiene intraabdominal ese paciente en el momento que le estoy colocando el neumoperitoneo, y sí acuérdense de que tenemos que ir haciendo evaluaciones respiratorias funcionales cuando estamos colocándole el neumoperitoneo. El objetivo del neumoperitoneo no es solamente el agrandamiento de la cavidad, también tiene como objetivo la disección neumática de las bridas y de las adherencias, tiene también como objetivo esa distensión progresiva de la pared para aumentar el volumen de la cavidad, para poder reintroducir sus vísceras dentro de su abdomen en el momento que lo cerremos. También hay una adaptación y regulación de la función respiratoria en el momento que le estamos haciendo el neumoperitoneo, y también está descrito que produce una irritación peritoneal, que esto mejora en el postoperatorio la cicatrización. Siempre tenemos que hacer comparaciones de preoperatorio, o sea, tenemos que hacerle una tomografía por lo menos 5 días antes de la cirugía, porque tenemos que ver cómo fue esa distensión. Lo que tenemos que medir no solamente, no sé si se ve el cursor, tenemos que medir no solamente el contenido de aire y si sí, se ve. Bárbaro. No solamente el contenido de aire y si pudo haber una disección neumática de las bridas, sino que tenemos que ver la distensión, medir la distensión de esos músculos laterales. Acá se ve muy bien en una misma cómo aumenta esa longitud de los músculos laterales y del recto, y también medir cómo disminuyeron ese ancho de los músculos a nivel lateral. Entonces esas cosas me permiten a mí saber que el neumoperitoneo fue efectivo y voy a realizar la cirugía. En conclusión, para lo que es el neumoperitoneo, es útil para lo que es la disección neumática, para la distensión de los músculos y para disminuir el distrés
posoperatorio, y tenemos que pensar siempre cuando hay una pérdida de domicilio, cuando hay alteraciones o pensamos que puede haber alteraciones en el posoperatorio respiratorias, o si pensamos que puede haber un síndrome compartimental en el posoperatorio. Como otro dato preoperatorio, existe lo que es la colocación de toxina botulínica. La toxina botulínica es una infiltración de toxina de serotipo A, que lo que produce es una parálisis flácida sin debilitar la conformación anatómica. O sea, lo que hace es debilitar completamente, hacer una parálisis y poder estirar ese músculo. No debilita en la pared en forma permanente, esto luego de unos meses retoma su tono normal, y importante es que no excluye a los otros recursos, o sea que yo puedo combinar toxina botulínica con neumoperitoneo. Hay distintos tipos de toxina botulínica, esto no es para que lo lean, yo ni lo puedo leer, pero ustedes tienen que saber exactamente cuál es la que van a aplicar. Y, por ejemplo, en este caso, nosotros lo que hacíamos era combinar toxina botulínica con neumoperitoneo, ¿sí? La toxina botulínica muchas veces está indicada en pacientes que no tienen una gran pérdida del contenido intestinal, no tienen una pérdida de domicilio, pero por el tipo de cirugía que por ahí yo tengo que realizar, como se ve en este paciente, por ahí necesito hacer una cirugía donde tengo que hacer una resección muscular y donde va a ser muy difícil llegar a llevar nuevamente los músculos hacia la línea media. Entonces, en esos pacientes también tengo que pensar en algún otro tipo de técnica, que por ahí en este caso no era un neumoperitoneo, porque yo no tenía que reintroducir en cavidad, sino que iba a tener que llevar los músculos a línea media, y porque iba a hacer una resección de esa pared anterior, ¿sí? Como les dije, se puede hacer combinación de los casos. Y otra cosa, otro procedimiento preoperatorio que estamos utilizando cada vez más, en mi caso en todas las eventraciones y en algún otro tipo de cirugías, es el TAPLOC, que es el bloqueo preoperatorio, pero en el momento de la cirugía, con el paciente ya dormido, previo a la cirugía, justo previo a la cirugía, de los nervios que discurren entre el oblicuo menor y el transverso. Como ustedes saben, los nervios están discurriendo por esta zona, entre los oblicuo menor y el transverso, y eso da la parte del tono muscular y principalmente la parte sensitiva. Y lo que hago con esto es hacer una infiltración, como se ve en este gráfico, y ahora les voy a pasar un video, hacer una infiltración con un anestésico local, generando una separación completa del oblicuo menor o el oblicuo interno y del transverso, justo por donde discurren los nervios. Y esto me otorga durante la cirugía una relajación mayor que va a hacer una correlación de disminución de la necesidad de relajantes que dé el anestesiólogo. Y en el posoperatorio, una disminución del dolor, con una disminución de la contracción. Y por consiguiente, una mejor adaptación de este cierre que hice de la línea media. Acá se va a ver. Voy a sacar el volumen de esto. Acá se va a ver cómo estamos haciendo. En el preoperatorio hacemos siempre esta técnica en las eventraciones. Estamos marcando el oblicuo mayor, el oblicuo menor, y esta línea que se ve acá, la segunda línea que veían, que era la fascia entre el oblicuo menor, oblicuo interno, y el transverso. Nosotros ingresamos siempre con guía ecográfica hasta el espacio. Se realiza un pequeño abón cuando llegamos al espacio y se pueden colocar 20 centímetros cúbicos de cada lado de un anestésico. Ahora les voy a mostrar cómo hacemos las combinaciones. En general lo hacemos con ropivacaína. La ropivacaína lo que me da es mayor tiempo de duración de ese anestésico. Se puede hacer con bupivacaína, se puede hacer con lidocaína, pero en general la ropivacaína me permite una mayor duración de ese efecto. Ahí se ve cómo se realiza el abón en ese espacio y recién ahí empiezo con la cirugía, ¿sí? O sea, esto es
preoperatorio con el paciente ya anestesiado, pero antes de yo empezar a hacer la incisión. ¿Se entiende esa parte, no? Entonces esta es la técnica, puedo poner 20 mililitros de cada lado y en general hacemos, como yo les dije, con ropivacaína. Se puede hacer unilateral y se puede hacer bilateral. Sirve mucho, por ejemplo, para hernias inguinales o hernias inguinoescrotales, donde yo sé que voy a tener que hacer una amplia disección o que el paciente en el postoperatorio va a tener dolor. Entonces también puedo hacer unilaterales. ¿Sí? Se hace en el momento quirúrgico, como le dije yo, y ahora ya llegamos a ese momento quirúrgico. Entonces, en general, los momentos quirúrgicos hay distintos tipos de técnicas para reconstruir la pared. En general se pueden reconstruir sin malla, ya casi abandonadas este tipo de técnicas. Puede haber algún tipo de indicación, en especial en algún tipo de pacientes o en alguna situación donde esté el terreno contaminado, pero en general estamos realizando todos los tipos de reparaciones de la pared con malla, y ahí tenemos que pensar dónde se coloca la malla. Y después tenemos que pensar también en la técnica, tenemos que pensar a ver si estos pacientes que tenían estas grandes hernias incisionales, estas grandes hernias, estas grandes eventraciones, necesito yo hacer algún otro tipo de técnica, como por ejemplo separaciones de componentes, y ahí sí ver dónde es que coloco la malla. Entonces, como un resumen de dónde podemos colocar la malla. La malla se puede colocar onlay, que es la que ven ahí en verdecito, como se ve en la pantalla, que es por arriba, por delante de la fascia de los rectos anteriores, o sea, en contacto con el tejido celular subcutáneo. Se puede colocar inlay, que esa está abolida directamente, no tiene que hacerse, o sea, fijar una malla a los bordes del defecto no se hace. Y después están todas las retromusculares, que puede ser retromuscular, puede ser preperitoneal o también pueden ser intraperitoneal. De esto va a depender mucho de la técnica que yo voy a usar, de la factibilidad que pueda yo de hacer la disección, de mi preferencia. En general, actualmente estamos tratando de dejar un poco de utilizar, por ejemplo, la colocación de mallas intraperitoneales, pero hay algún tipo de pacientes que se beneficia con, por ejemplo, la rapidez de la técnica de colocar una malla intraperitoneal. O sea que de todo esto, como venimos hablando, ustedes tienen que agarrar todo este arsenal y poder ir diciendo, bueno, en este paciente le voy a hacer un neumoperitoneo, o en este paciente le voy a hacer una toxina botulínica, o la combinación, le voy a hacer tap block, en este voy a colocar una malla retromuscular, en este voy a colocar una malla onlay, o sea que hay que ir sabiendo y teniendo todo este arsenal para poder utilizarlo en el momento que ustedes lo necesiten. Ahora, cuando estamos hablando de las separaciones de componentes, nosotros no podemos olvidarnos de que hay separaciones de componentes anteriores, o sea, que hacen descargas o incisiones en las aponeurosis de los músculos en las caras anteriores, y hay separaciones de componentes posteriores, y voy a hablar muy poquito de esto porque es solamente un recordatorio. Nosotros en Argentina tenemos un cirujano que en 1951 describió lo que es la técnica de Albanese, con las descargas de Albanese, que son 5, muy conocidas las 2 primeras, haciendo una incisión en el oblicuo externo y luego una incisión en el borde interno del recto anterior, para permitir llegar, haciendo esta disección, permitir llegar a la línea media, el cierre de la línea media. También después existen lo que son las técnicas de Chevrel, donde hacía una incisión sobre lo que es la vaina anterior del músculo recto. También estamos acá muy acostumbrados a lo que es la técnica de San Martín, donde también hacía una incisión, incidía la vaina anterior del recto y la desdoblaba y llevaba hacia adentro de esa vaina. Luego de esto apareció el doctor Ramírez, que lo que hacía también era una incisión de la aponeurosis del oblicuo mayor, y eso permitía una tracción hacia adentro de 4 o 6 centímetros del recto, o sea, de la línea media. Está también lo que es la separación de componentes anterior, con lo que es la técnica de Carbonell-Bonafé, donde también hace una incisión en la aponeurosis del oblicuo mayor, separando completamente y colocando una gran malla que puede ser de 30
por 30, 30 por 50 en toda esa cara anterior, y tiene 2 niveles si no logra cerrar con solamente el nivel 1, que es lo que le describí. Existe un nivel 2, que es hacer una incisión en la vaina posterior del recto y colocar una malla por detrás. También existen lo que son las separaciones de componente posterior. Estas separaciones de componente posterior, todas empiezan en la técnica hiper conocida por nosotros, y seguramente ustedes algún momento tuvieron la oportunidad de realizarlas, que es la apertura de la vaina a nivel del medial de la vaina del recto, hacer una separación de la cara posterior, o sea, de la vaina posterior, y eso es lo que nosotros conocemos como, si cerramos esa vaina y colocamos una malla, esa es la técnica de Reeves, y posterior a eso, en el 2012, hace poquito, el doctor Novitsky continuó haciendo una disección, como ustedes ven acá, continuó haciendo una disección y haciendo una nueva incisión sobre la unión de la vaina del recto lateral y cayendo sobre el transverso. Lo que hacía es lo que es la técnica TAR, que es meterse por detrás del transverso y combinar lo que es la primera parte de la técnica Reeves con una segunda parte para colocar una gran malla que podía ser de 50 por 50 y podía irse hasta casi la columna. Esto es para que recuerden los que hace mucho que no hacen una técnica retromuscular, cómo se va disecando el músculo, cómo se va levantando ese músculo, luego se cierra la vaina posterior y luego de cerrar esa vaina posterior se coloca una malla en ese espacio. Esa es la clásica técnica de Reeves. El TAR es algo parecido, acá les voy a ir mostrando, es algo parecido en el momento que llegan al lateral de esa apertura del Reeves, o sea, cuando están en la parte lateral de esa apertura de la vaina posterior del recto, lo que hacen es justo 1 centímetro por delante, entre medio centímetro y 1 centímetro por delante, de donde se están introduciendo los vasos perforantes, hacen una incisión. Cuando hacen esa incisión en la vaina, caen justo en el transverso, tienen que cortar las fibras del transverso, como se ve acá. En general, al principio conviene hacerlo con una pinza de doble utilidad o una pinza para ir levantando ese transverso, porque justo detrás del transverso el elemento que tienen es el peritoneo. Entonces no debemos lesionar ese peritoneo, lo van haciendo esa disección, van levantando ese transverso, separándolo completamente del peritoneo, y con esa disección pueden caer a todo lo que es la cavidad preperitoneal en los laterales, a ambos lados. Y de esa manera lo que hacen es colocar una malla amplia de ambos lados. Entonces, todos estos recursos nosotros tenemos que ir combinando. Existe la valija con rueditas, y probablemente en el futuro exista la valija con rueditas que te lleve. Entonces, cada una de estas cosas las tenemos que ir combinando. Y entonces siguen apareciendo cosas. Y a todo esto que yo les agrego, que yo les fui contando, también existe para las eventraciones complejas, también existen descargas endoscópicas. Y estas descargas endoscópicas lo que me permiten a mí es, video breve, lo que me permiten a mí es, si yo necesito hacer una cirugía donde sé que voy a necesitar hacer una descarga, y donde, como vieron ustedes, para hacer una descarga tengo que hacer una gran disección del tejido celular subcutáneo cuando hago una descarga anterior, con una descarga endoscópica no es necesario hacer eso, porque yo solamente hago una pequeña incisión acá, esto es el lateral del recto, y esta es la costilla, y esto es el orificio que hago, pongo una disección, voy justo por debajo de la aponeurosis del oblicuo mayor, y colocando una cámara en ese espacio, o sea, la cámara está, ustedes están viendo una cámara que está entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Si la cámara está entre el oblicuo mayor y el oblicuo menor, y yo miro hacia arriba y veo una parte que es muscular y una parte que es aponeurótica, si yo hago una incisión hacia arriba en la parte que es aponeurótica, estoy haciendo la misma descarga anterior que antes tenía que hacer una disección del celular subcutáneo, nada más que desde adentro.
y entonces disminuyo la posibilidad de seroma en el posoperatorio. Espero que se haya entendido. Si no se entiende, después en las preguntas lo vamos viendo. Esto lo puedo hacer, esto lo puedo hacer de un solo lado o lo puedo hacer de los dos lados. Y esto me permite, después de esto, hacer o una cirugía laparoscópica, si es una hernia no muy grande, de 10 centímetros, o una cirugía convencional, pero yo ya en la cirugía esta convencional puedo hacer la medialización de los músculos rectos sin hacer esta disección amplia desde acá hasta acá del tejido subcutáneo. En las eventraciones complejas también tenemos que pensar en dónde vamos a fijar ese tipo de mallas. Este es un chico de 17 años que tuvo un accidente en moto, y quiero que vean cómo perdió completamente la masa muscular, perdió directamente la masa muscular de todo el lateral izquierdo. O sea, no tenía músculo. Tenía un poco de recto anterior acá, y de este lado ya no tenía músculo. Entonces, acá nos encontramos con un problema muy complejo, que es dónde fijo las mallas. Porque no solamente tenemos que decir, bueno, voy a colocar una malla. Ahora, ¿dónde se coloca? Ya pasamos ese problema. En este caso probablemente sea intraabdominal o una combinación tipo sándwich, como terminó siendo. Pero, ¿dónde fijo esa malla? Entonces, si ustedes ven, lo único que yo tengo un poco fuerte en este paciente es anterior, el recto, un poco del recto, posterior, tengo un poco de músculo, pero me empiezo a pensar que está muy cerca de la columna, entonces digo, bueno, ¿y lo podré fijar a la columna? Bueno, entonces ahí están nuestros amigos, los traumatólogos, que nos enseñaron ya hace un tiempo a hacer en este tipo de casos, en casos complejos, donde no sé dónde terminar fijando las mallas, hacer fijaciones con arpones a elementos óseos. Entonces podemos fijar a columna, como fue en este caso este chico, o podemos fijar a cresta ilíaca, como tenemos muchos casos más en eventraciones, por ejemplo, de lumbotomías. Pacientes que tuvieron nefrectomías, sea por cáncer o sea por otra causa, y hacen eventraciones complejas en los laterales, y vieron que las eventraciones esas complejas no nos dejan lugar donde fijar la malla. Bueno, una probable solución es poder fijar esas mallas a elementos óseos, que puede ser en este caso, en el caso de las lumbotomías, a las cresta ilíaca. Y eso se hace muy simple con un arpón que viene con doble hebra donde se fija la malla. Entonces, como para ir terminando un poquito, en general cuando nosotros tenemos eventraciones grandes, hernias incisionales grandes, donde pensamos que hay pérdida de domicilio y aparentemente hay pérdida de domicilio, nosotros tenemos que pensar, lo primero que tenemos que ver es si el defecto es grande, es pequeño, y el saco es grande, o si el defecto es grande y el saco también es grande. Si el defecto es pequeño y el saco es grande, tenemos que hacer un examen físico de este paciente, tenemos que hacer una reducción completa, ver si se puede hacer una reducción completa, realizar una tomografía, y la verdad es que si yo puedo reducir completamente, en la tomografía no hay un gran saco, o que me permite, o que es menor a 20%, puedo no realizar un neumoperitoneo o ningún tipo de preparación preoperatoria. Ahora, si es irreductible, o en la tomografía veo que es mayor al 20%, y ahí tengo que pensar que necesito hacer algo preoperatorio, que en general puede ser solamente el neumoperitoneo previo. Si el defecto es grande y el saco es grande, tenemos que hacer obviamente nuevamente el examen físico como siempre, vemos si es irreductible, y si tenemos un defecto grande y aparte un saco muy grande, y en la tomografía me da más de un 20%, ahí es un caso en el cual yo tengo que pensar, bueno, neumoperitoneo preoperatorio sé que se va a beneficiar. Ahora, también tengo que pensar si no se beneficia en la combinación con el Botox. Ahora, si es reductible, ese saco que es grande, es reductible completamente, y en la tomografía es menos del 20%, por ahí no necesito una preparación preoperatoria. Si es más del 20%, seguramente necesite una preparación. Ahora, en todos los casos, y como los puse acá abajo, sea sin reparación, sin preparación preoperatoria, sea con neumoperitoneo y con Botox, o con neumoperitoneo o sin preparación, saco grande, saco pequeño, en todas, independientemente del tipo de preparación que yo tenga que hacer,
tenemos que pensar en asociarlo a algún tipo de descarga, que puede ser anterior, puede ser posterior, puede ser combinación de ellas, pero tenemos que pensar en algún tipo de descarga para intentar llevar eso hacia alineamiento, ¿sí? Entonces, como para cerrar, como yo les mostraba al principio, esta es una rueda que la describimos más o menos, esto es a 5.000 años antes de Cristo. Después estos son valijas, que a comienzos de 1900 ya estaban, y recién después en 1970, o sea que la rueda y una valija convivieron más de 100 años probablemente, y recién luego de 100 años a alguien se le ocurrió que podía combinar cosas, y después de esto nos facilitó la vida a nosotros porque podemos transitar con la valija tranquilo por el aeropuerto. Entonces, necesitamos todos estos recursos que yo les fui diciendo, necesitamos combinarlos. No es solamente saber, yo solo sé hacer la técnica de separación anterior o yo solo sé hacer neumoperitoneo. Tenemos que saber hacer y utilizar todos estos recursos para la mejoría de los pacientes. Entonces, en conclusión, la reconstrucción de la pared es muy importante, tenemos que conocer todos los recursos y no sabemos qué vendrá después, no sé si esto terminará siendo real, entonces tenemos que estar abiertos a nuevos tipos de procedimientos y obviamente realizar la mejor técnica para ese paciente determinado, no siempre la misma técnica. Así que bueno, de mi parte, por acá se fue terminando, muchas gracias. Gracias Julio, si querés podemos empezar a tener algún tipo de... Excelente. Lo que voy a hacer es bajar, un minuto que bajar un poco la ventana porque estoy... Bueno, excelente, doctor. Excelente. Estamos acá recibiendo algunas preguntas. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Estaba demasiada luz. Bueno, pregunta, a ver si quiere preguntar en vivo. Yo, Julio, antes de terminar, vos lo dijiste, pero cualquiera todas las personas que estuvieron conectadas se pueden contactar con ustedes si necesitan ampliar algo o si necesitan preguntarme algo y ustedes les pueden dar el mail y nos podemos poner en contacto. Eso está completamente abierto para todas las personas que quieran, ¿sí? Perfecto. Bueno, hay una pregunta que pregunte si hacen el de Edmundo de Dios, consulta si hacen separación de los rectos de aponeurosis anterior. Bueno, a ver, la separación de los rectos anteriores es técnica de alguna de las que describí. En general está la técnica de Chevrel, que lo que hace es apertura de la vaina anterior del recto, lleva hacia adentro la vaina de la que abrió y coloca una gran malla por delante. Y después está la técnica de San Martín, que la describió sin malla, pero lo mismo, hacía una apertura de la vaina anterior del recto y la desdoblaba hacia adentro. Ahora hay unas técnicas nuevas que un amigo nuestro, un gran cirujano y es el presidente de la Asociación Argentina de Hernia, se llama Gustavo Castañeto, está haciendo una técnica que es como una San Martín modificada, donde hace algo parecido y coloca por detrás una malla. Pero eso sería la apertura o sea, la descarga del recto es eso, es o una técnica de Chevrel o una técnica de San Martín modificada. Bien, 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 doctor. Bueno, por ahí, mira, acá lo que veo preguntas es que está muy clarito. El doctor Mauro Malacarne dice grande, clarito. Mauro, es amigo, así que si no dice eso, claro. puedo llamarlo de decirle. Bueno, estamos, recibiendo alguna pregunta más. Si no, Federico, si querés podemos ver el plan del video, si querés, por ahí es algo que le puede interesar a los médicos. Viendo que tenemos 7 minutitos antes. Si no hay más preguntas, si está claro, podemos avanzar con el video. Le hago a la audiencia, tenemos un video. Fede, ¿puedes contar el video para que sepan a ver si les interesa verlo? Sí, si quieren, porque por ahí lo difícil, en el momento que escribí la técnica del TAR, por ahí es difícil por ahí entenderlo si uno nunca vio un TAR.
Tengo un video de 7 minutos, dura 7 minutos, que se los puedo mostrar como para ir describiendo la técnica, si les parece, si quieren. Sí, dice muy clarito todo por acá, así que podemos empezar, podemos avanzar con eso y aprovechar el espacio. Después, si no, Ya te lo muestro. ¿Se ve ahí? Se ve, se ve. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo hacemos para que se vea más grande. Ahí, ¿no? ¿Sí? Bien. No, Bien, ahí ya bueno. a ver dónde es. Ah, sí, ok, perfecto. ¿Se ve? Ok. Bien, entonces, esto es una separación de componentes. Esto es un video que lo tenemos grabado en un paciente que tenía antecedentes de pancreatitis aguda con una perforación y abdomen abierto y contenido, donde tuvimos que hacer cierre y después, obviamente, necesitábamos hacer una gran reparación con un anillo grande. Entonces, el video está acelerado, pero quiero ir mostrándole. 5 minutos son 7 minutos de cirugía. Siempre se hace la apertura en línea media y, a diferencia de cuando uno piensa que va a ser en este caso tuvimos que hacer una colecistectomía también, por eso está esta parte de la cirugía, pero esto no corresponde a lo que es el TAR, digamos. Sí, a diferencia de cuando uno tiene que hacer o piensa hacer una descarga anterior, no hace, en lo que es el TAR, no hace una gran disección del celular subcutáneo, sino que directamente ingresa a cavidad. Es muy importante eso, o sea, la disección del celular subcutáneo es casi mínima. Es para lograr acceder al borde de la aponeurosis sana, pero nada más que para eso, ¿sí? Es muy importante en el TAR, cuando uno ingresa a cavidad abdominal, en realizar una liberación amplia de todas las adherencias que tenga el paciente a pared anterior, ¿sí? Cuando uno hace la liberación de todas esas adherencias, lo que hace es apertura de la vaina posterior, como seguramente muchos ya están acostumbrados. La apertura de la vaina posterior, como siempre, para hacer lo que es el primer paso del TAR y lo que es el paso de lo que es el RIPS, ¿no? Cuando uno hace una técnica de RIPS. Voy adelantando un poquito. Cuando uno hace una técnica y cuando uno logró separar completamente la vaina posterior del recto, en general está descrito el ayudarse con algún tipo de hisopo para ir separando el recto de la vaina posterior y para lograr llegar hasta los vasos perforantes sin lesionarlos. Uno, porque generan sangrado, la otra es porque generan una disminución del tono en el postoperatorio, y aparte, ahí los estoy marcando, se marca con el electrobisturí, y aparte porque yo necesito ver dónde están los vasos perforantes, porque como les comenté, medio centímetro por delante de ellos es donde voy a incidir la vaina posterior del recto para caer en el transverso, en el músculo transverso. Está descrito, y ahora hay unas nuevas técnicas, pero está descrito que el TAR siempre se comienza desde arriba, o sea, desde el reborde costal hacia abajo, ¿sí? Hacia el bogros. Ahí se marca donde vamos a hacer la incisión en la vaina posterior del recto. Ahí están los nervios perforantes, se ven acá los perforantes, y donde vamos a ir a hacer la incisión, donde vamos a caer justo en el músculo transverso, haciendo la incisión ahí, ¿sí? Ahí comenzamos a hacer la incisión, se expone el músculo transverso, y siempre ayudado por alguna pinza, vamos a ir seccionando las fibras del músculo transverso para caer en el preperitoneo. Esta es la parte más delicada de la cirugía. Tenemos que tener mucho cuidado. Varias cosas o tips. Cuando hacen esto, conviene ir poniendo una mano por debajo
del peritoneo, o sea, una mano dentro de la cavidad. ¿Por qué? Porque es muy finito el peritoneo y yo puedo pasarme y hacer una lesión inadvertida de intestino intraabdominal. La otra es por hacer una lesión solamente inadvertida del peritoneo. Y si yo hago una lesión inadvertida en el peritoneo, tengo que ir a cerrarla esa lesión. Esta es una de las razones por las cuales, como yo les comenté, la primer maniobra del TAR es ir a intraabdominal y liberar completamente todas las adherencias que tengan de intestino a pared anterior. Se sigue, esta es la parte dificultosa. En general lo que se ve es que cuando el paciente tuvo procesos inflamatorios intraabdominales, está más pegado el transverso al peritoneo. Se sigue separando con la ayuda de hisopos de un lado, y ahí ven cómo cada vez más se logra ir más hacia atrás. Ahí logramos entrar en todo lo que es el peritoneo y se ve muy bien cómo va hacia línea media, ya solamente con mi mano lo estoy traccionando, y se ve cómo va muy bien a línea media todo lo que es el recto. Acá, ¿no? La línea media del recto externo. Esto es el reborde costal, o sea que ya estamos pasando por debajo del reborde costal. Y ven cómo llevamos esto pasando línea media. Debajo de la arcada es, entre comillas, más simple, porque caemos en lo que es el Bogros. Acuérdense que esto es la aponeuriosis del oblicuo mayor, perdón, esto es la vaina posterior del recto, pero debajo de la arcada semilunar no tengo vaina posterior, entonces es más simple. Se hace exactamente lo mismo del otro lado. Exactamente lo mismo, así que no voy a mostrarles, lo voy a acelerar. Se hace exactamente lo mismo del otro lado, perdón, vamos a disminuir. Cuando uno logra hacer lo mismo del otro lado, lo que tenemos que hacer primero es revisar la cavidad abdominal. Luego de revisar la cavidad abdominal, de ver que no tiene lesiones, se cierra esto que es la vaina posterior, en línea media, y que como ustedes vieron, estaba completamente libre y llegaba pasando la línea media de cada lado. Y luego del cierre de la línea media, volvemos a revisar completamente, pero quiero que vean esto. Esto es la vaina lateral, esto es la vaina del músculo recto, creo que lo entiendan, y esto ya es peritoneo. Ven cómo podemos colocar la mano y nos vamos hacia lateral. Y luego de revisar completamente que no haya orificios, que no haya sangrado, lo que hacemos es colocar una malla de 30 por 30 en este espacio. Y luego de colocar la malla, en general la gran mayoría de las veces colocamos un drenaje aspirativo en este espacio. La técnica habla de fijar, la técnica que describió Yuri Novitsky habla de fijar esto con puntos que van, puntos totales que pasan toda la pared. Yo no lo hago fijando, muchas veces directamente ni la fijo porque es un espacio bastante difícil de que se mueva por el tipo de malla que se coloca, pero si no, hacemos pequeños puntos como para que no se movilice en los primeros días nada más. Después se coloca un drenaje y se cierra la línea media. Y ustedes ven cómo estamos cerrando la línea media y ustedes ven que no tenemos disección del cerebro subcutáneo. O sea que en este caso no hay, o hay mínimo seroma, riesgo de seroma.
Bueno, Excelente. creo que quedó claro también. Tenemos, Fede, si me das la posibilidad de darle la palabra a Juan Luna, que levantó la mano, tiene una consulta. Por Juan. favor, es un amigo, Juan. Quiero verte, Juan. Si no puede poner la cámara, pero todavía está por las limitaciones. No sé si lo puede poner la cámara, pero si no la voz lo vas a escuchar. Ok. Adelante. Hola, Fede. Juan, ¿cómo estás? Bien. Saludos, qué gusto verte. Una consulta. Te presentas con un paciente de ese tipo en una emergencia. ¿Cómo actúas? ¿Te olvidas de la eventración y lo tratas como una cirugía compleja? Vos, como me está preguntando, ¿como qué paciente? Paciente con una eventración compleja que llega a la emergencia por una obstrucción o por un abdomen complicado. Bueno, pasa mucho, la verdad, Juan, pasa. En general, las eventraciones complejas, si se perforan, por ejemplo, nosotros tenemos que ir a tratar la causa que lo trajo. Y después evaluar en ese momento si podemos hacer la reparación de su eventración, pensando en la parte infecciosa, pensando en el postoperatorio, si no va a ser un síndrome compartimental. Lo que tenemos que saber, Juan, y todos, es que tenemos que tratar de hacer algún tipo de cirugía que, si pienso que tiene mucha chance de volver a eventrarse, tengo que hacer alguna cirugía que no me impida después hacer descargas, por ejemplo. Entonces, si yo desde el primer momento hago la reparación de la perforación intestinal y en ese momento le hago descargas o le hago descargas anteriores y ya voy maltratando, entre comillas, todo lo que es la pared anterior, si ese paciente luego tiene una nueva hernia incisional, tiene una nueva eventración, va a ser cada vez más dificultoso hacer el tratamiento. Entonces, en general, tenemos que tratar de cerrar eso en ese primer momento. Tengo que ver si le coloco en ese momento una malla, eso va a depender de la complejidad del momento, si está infectado o no, pero tengo que intentar hacer el cierre pensando en que, como muy probablemente tenga una alta chance de tener una eventración, ya la vez pasada cuando hablamos decíamos que hay pacientes que en la urgencia, obesos mórbidos, que tienen infecciones, pueden tener hasta un 50% de posibilidad de tener una nueva eventración, en ese tipo de pacientes tenemos que saber que necesitamos que su pared esté lo mejor tratada para un tratamiento definitivo. Entonces, si yo desde el primer momento quiero solucionarle y quiero hacerle un cierre de línea media haciendo descargas o colocando, por ejemplo, una malla de Vicryl, que sabemos que no va a funcionar porque las mallas de Vicryl se van a reabsorber, y yo ya les hice descargas, en un futuro voy a probablemente no poder hacer uno de todo este arsenal que yo tenía en mi mente, que por ejemplo son las descargas. Sí, Juan. No, perfecto, Fede. Esa era mi duda, ¿no? Porque a veces nos encontramos con pacientes de este tipo y estás en ese momento, obviamente, primero con la cabeza pensando en la emergencia propiamente, pero una vez que ya estás, dice, bueno, vamos a cerrar, y es donde la gran pregunta, ¿qué hago, no? Exacto, Juan, bueno, vos tenés mucha experiencia también. Lo que tenemos que pensar en ese momento es, a ver qué hago. Pero lo que tengo que hacer en ese momento, pensar que si tiene mucha posibilidad de que genere una nueva eventración, una nueva hernia, lo que sea, tenemos que pensar que por ahí el tratamiento definitivo, a lo largo, lo que yo haya hecho en ese momento no me impida tener las descargas por ahí futuras. ¿Sí? Entonces hay que pensar muy bien en ese momento. Bueno, doctor, tenemos alguna pregunta más. Las voy a hacer porque nos pasamos del tiempo y porque los demás también hay gente que tiene que volver con sus agendas. Voy a recordarles lo que dijo el doctor, va a dejar su contacto para poder hacer algunas preguntas. No sé, Fede, si querés mirar algunas preguntas que están en la pantalla y querés alguna, te parece, podemos responder. Tiempo operatorio promedio, pregunta Carlos de Dios. Tipo de anestesia. La verdad que varía ampliamente. Debe ser algo difícil de decir, ¿no? Sí. Y ampliamente. Pero en las eventraciones complejas no hay que ir rápido. Eso seguro. Claro. Eso seguro. No hay que ir a la solución rápida, ir rápido,
porque lo peor que nos puede pasar en una ventración compleja no es que nos vuelva a la ventración, es lesionar el intestino. En general, las ventraciones complejas siempre tienen posibilidad, siempre tenemos más posibilidad de hacer lesiones inadvertidas. Entonces, esa primera parte de la disección del intestino tiene que ser muy delicada. Gracias, doctor. Bueno, hay una pregunta que dice Maritza Benítez Villaorduña, que dice cuál es el porcentaje de la complicación de la presión intraabdominal en el cierre. Me refiero al síndrome compartimental, debe ser intraabdominal. Sí, hay un porcentaje. No, Maritza, no hay un porcentaje de la complicación. La verdad es que puede pasar en distintos tipos de pacientes que generen un síndrome compartimental. Nosotros lo que tenemos que saber es que ante la duda en el posoperatorio, o tenemos que tenerlo en la cabeza, la gente de clínica médica, la gente de terapia que nos está siguiendo el paciente, tiene que saber que si un paciente se viene quedando en su función renal, o viene con problemas respiratorios, o bueno, viene con dolor principalmente, tenemos que tener eso en la cabeza que puede llegar a ser un síndrome compartimental. Si nosotros pensamos de antemano que un paciente, por el tipo de cirugía que le vamos a hacer, puede generar un síndrome compartimental, tenemos que hacer algo para que no lo haga. O sea, no podemos cerrarlo a tensión con el solo hecho de cerrarlo, porque el paciente dormido y yo haciendo mucha fuerza, y generalmente se puede cerrar. Ahora, tenemos que pensarlo en cómo queda ese paciente despierto, ¿no? Entonces, si pensamos que puede tener un síndrome compartimental, tenemos que hacer algo para que no lo tenga. Bien, y la última pregunta que tenemos en el chat, pregunta Luis Mongalo, o Mongaló, perdón el acento. Buenas tardes, excelente presentación. Y pregunta, ¿en la técnica de Ramírez, se libera toda la fascia del oblicuo externo o solo una porción? Bueno, eso es una de las diferencias que tiene Ramírez con lo que son las descargas de Albanese. Son más cortas. La técnica de Ramírez sí hace incisiones que van desde el reborde costal hacia la cresta ilíaca. Y lo importante en este tipo de técnicas es que cuando uno hace la incisión, luego tiene que levantar el oblicuo externo y colocar la mano por debajo. Eso lo que hace es liberar lo que es el oblicuo externo del oblicuo interno y permitir la medialización del músculo. ¿Sí? Bien, bien. Tenemos ya el tiempo cumplido. ¿Tenemos alguna pregunta más acá? A ver si entró alguna otra pregunta. Bueno, creo que estamos bien. Trilce. Como les dije, Julio, después se contactan con ustedes. Si alguno quiere, le pasan mi mail y estamos en contacto.